Diversidad, principio y fin de reflexión, posee inherencias que se tornan ineludibles en un ámbito de problematización que permite pensar y repensar el yo y el nosotros, como sujetos de un sistema fluctuante, conflictivo, convergente y divergente, construido en el devenir de las relaciones, en el devenir del poder, como una correcta asimilación de los mismos, para permitir las verdaderas prácticas de libertad desde la legítima igualdad. Es así como el presente ejercicio se traslada a los hablares del pensamiento Foucaultiano en sus consideraciones sobre el poder en la relación, y cómo éste, desde su adecuada comprensión, se convierte en la herramienta más fuerte para asimilar el conflicto como destello de posibilidades, y así tratar de transitar por las respuestas que pueden surgir al preguntarse, desde la igualdad y la libertad, ¿con cuáles categorías estamos transitando por la diversidad? El aporte del proyecto Conflicto Destello de Posibilidades radica en la lectura del conflicto desde la connotación sistémica como posibilitador de nuevas formas de encuentro dentro de las relaciones que se basan en una dinámica de poder, más allá de la postura sustancialista, atendiendo la diversidad como aquella riqueza que se nutre de esa gama multicolor que emerge en las subjetividades, las cuales se recrean dentro de los sistemas relacionales dialógicos complejos. En este sentido, el conflicto desde las relaciones de poder se recurre al ejercicio hermenéutico como herramienta para desentrañar las raíces que tornan los discursos de Michel Foucault en verdaderas reflexiones. De esta manera, la reciprocidad entre poder y conflicto sale a relucir en una dinámica relacional inestable y dispersa. En consecuencia, es necesario abordar aquellos rasgos conceptuales que se encuentran detrás del telón teórico cuyo curso es guiado por el camino del poder, dirigidos por el pensador francés Michel Foucault, quien, encargándose en primera instancia de estudios sobre el saber y su arqueología, desde perspectivas epistemológicas, hace un salto para construir sus postulados sobre el ya mencionado poder, hablando desde su genealogía. La podríamos llamar la segunda época de la reflexión de Foucault. La genealogía se refiere al estudio de elementos históricos, donde el autor nos propone una mirada no convencional. Esta se opone a la búsqueda del origen porque sería buscar aquello que ya está dado. Por lo tanto, no se consideraría el conflicto como uno de los fenómenos de la realidad. La genealogía propone fijarse en los pequeños sucesos incómodos que no son nombrados por el historiador, escudriñando sus bajos fondos de conflictividad donde habita el poder de forma dinámica e inesperada. Ya evidente el interés por el poder y este como dinámico, Foucault propone estudiarlo en las más ínfimas estructuras de la malla societal, en las relaciones particulares estructuradas entre los sujetos, es decir, relaciones entre madre e hijo, docente-estudiante, estudiante-compañeros, porque es ahí donde el flujo permanente del poder sirve como hilo conector para que los sujetos se encuentren, para que estén de acuerdo o no, para que estén en consenso o en discusión. Es aquí donde el poder debe alejarse de la mirada sustancialista, pues si así fuese, éste tendría atributos, podría poseerse, heredarse y en últimas enajenarse. Según Foucault, el poder no responde el qué, sino más bien el cómo, es decir, es algo que se percibe únicamente por sus efectos, en este caso, en el fenómeno del conflicto. El poder, la indeterminación y las tensiones son el presupuesto para la generación de conflictos dentro de las interacciones de los individuos con el otro o con los otros. El flujo constante del torrente del poder satisface el hambre del conflicto en la búsqueda permanente del cambio, articulándose naturalmente a las características humanas de la diversidad. Según el autor, el poder en las relaciones se refiere a los juegos estratégicos entre libertades. La dinámica relacional entre sujetos es móvil e indeterminada, cercana al conflicto, pero ajena completamente de manifestaciones de sometimiento. La determinación de sometimientos en las relaciones de los cuerpos atenta contra la ética, porque se limitan las prácticas de libertad de unos contra otros. Por lo tanto, los estados de dominación someten las libertades a la desaparición.
desligándose concretamente de un efectivo establecimiento de relaciones de poder, donde la dinámica favorece la correcta asimilación del conflicto, asumiendo la estabilidad como facilitador de la acogida desproporcionada de oportunidades y limitaciones para una sola de las partes: injusticia, inequidad, esclavitud, desigualdad. Las posturas críticas, el pensamiento reflexivo, no son válidos en los escenarios de dominación. Las relaciones de poder son entonces aquellas interacciones entre sujetos, donde el poder está en constante flujo, las cuales permitirán en su totalidad las prácticas de libertad. Por esto se cita lo mencionado por Foucault en su texto Hermenéutica del sujeto. La libertad es la condición ontológica de la ética, pero la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad. No hay que olvidar que el conflicto, como otras palabras como libertad, igualdad y justicia, ha sido utilizado dentro del lenguaje de poder como aquel elemento que perpetúa los sentidos de guerra, para el beneficio económico de algunos y el empobrecimiento de muchos, estructuras enmarcadas en la perspectiva dicotómica de la realidad occidental. Esto da muestra de la necesidad de pensar las palabras, porque hemos olvidado que el conflicto hace parte de la humanidad misma, y por las voces de los gobernantes de turno se ha ido institucionalizando la necesidad de exterminarlo y sacarlo de escena, generando una visión sesgada del conflicto, y no como un elemento dinámico a través del cual se hace posible las relaciones que se entretejen entre encuentros y desencuentros. Es por eso que surgió el interés de leer el conflicto como un destello de posibilidades.